Llegó el momento de hablar de temas esenciales como lo es nuestra salud y con quién mejor que con el doctor Agustín Gómez Álvarez, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Doctor Agustín, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, David. Bueno, contento y gracias por la invitación y hablar de este tema que es el dolor, por qué el dolor y por qué hay que investigar la causa que está ocasionando ese dolor. Hoy hablaremos de eso en unos minutitos. Y justamente, doctor, es a lo que se dedican ustedes actualmente y es a lo que los sistemas rusos de diagnóstico que mencionaba hace ratito se refiere a encontrar todo esto que usted acaba de mencionar relacionado con el dolor en las personas y muchas de ellas que llevan años sin poder encontrar una solución. Sí, porque el dolor cuando es en una fase aguda o de forma aguda o súbito, pues los analgésicos desinflamatorios nos pueden ser muy útiles, nos pueden mitigar la molestia, nos puede hacer pasar un día pues ahí un poco agradable y porque eso nos quita el dolor. Pero cuando el dolor ya se hace crónico, que pasan semanas, meses o inclusive años, entonces ya lo paliativo, los analgésicos desinflamatorios ya no son útiles. Ya el cuerpo nos sigue indicando que hay una causa en su cuerpo que no se ha detectado, que no se ha investigado. Todos los sistemas rusos de Esfera Médica tienen ese objetivo. Fueron creados para hacer una investigación a nivel molecular y submolecular de los tejidos con dolor crónico. Y así hemos podido, a lo largo de estos 20 años, pues ayudarle a muchísima gente con temas de dolor crónico, por ejemplo, migrañas o dolores de cabeza crónico tipo tensionales o alguna secuela de algunos dolores de las raíces nerviosas como herpes, como neuralgias posherpéticas, neuralgias del trigémino o dolores crónicos de espalda que inclusive tenemos pacientes, David, que ya han sido operados, que ya corrigieron esos problemas de columna vertebral, esas hernias de disco, pero sigue la molestia, sigue el dolor. Entonces ahí los sistemas rusos es donde nosotros podemos ayudarles muchísimo. Y en este contexto también cuando una persona, doctor, trae arrastrando por tanto tiempo un malestar o algo más grave, pues da miedo, ¿no? Y creo que es natural. Incertidumbre, el decir es que ya fui a tantos lugares, ya fui a tantos supuestos tratamientos, ya fueron hasta medios alternativos, sí. y algunos de ellos, doctor, les provocan dolor, buscando su dolor, y a veces pues el sentido común en medio de la desesperación también podemos entender que se pierde un poco, ¿no? Sí, a veces cuando no tenemos la tecnología correcta y necesaria para este tipo de casos, pues con la intención buena de investigar qué es lo que tiene este paciente, pues el paciente puede pasar por múltiples especialistas y no ver resultados, porque cuando hablamos de temas del dolor hay unos cambios a nivel molecular y submolecular difíciles de investigar con estudios de imagen, con rayos X, tomografía o electromiografía o estudios de laboratorio. Son muy útiles, pero para diagnosticar otro tipo de enfermedades. Pero cuando se trata de dolor crónico, no hay como una alta resonancia que nos diga con precisión que esa zona, ese tejido con dolor, que es a nivel molecular, qué es lo que está pasando, por qué se detonan estas vías del dolor. Y hemos visto últimamente que en muchos temas de dolor crónico, pues hay mucha presencia de microorganismos, de virus, bacterias, parásitos, que no provocan una fase aguda de fiebre, inflamaciones, secreciones, como uno pensaría de una infección. Hay muchísimos microorganismos que provocan desórdenes en las vías del dolor, provocan microinflamaciones, provocan obstrucción de fibras musculares. Hay muchísimas causas por microorganismos de dolor crónico y los sistemas rusos nos ayudan a aterrizar todo esto. También hemos visto que muchos trastornos de biomecánica postural, de muchos trastornos posturales, aunque el paciente se vea
en un espejo y crea que tiene correcta postura, a veces hay con 2 o 3 milímetros que el cuerpo ya no esté cargando simétricamente el peso, pues ese peso va a ir cargando más en una articulación y a la larga les va a provocar inflamaciones, desgastes o dolor crónico. Entonces, todos estos pacientes, queridos radioescuchas, que se reflejan en migrañas, dolores osteomusculares, fibromialgias hemos ayudado a muchísimos pacientes porque son pacientes que difíciles de diagnosticar en el sentido que no hay con exactitud laboratorios o estudios médicos que lo diagnostiquen, porque al final se queda que el paciente todo es de origen emocional, estrés y es el detonante. Entonces el paciente con fibromialgia puede pasar igual meses y años y no mejorar. Entonces los sistemas rusos, fibromialgias hemos podido ayudar muchísimos, dolores articulares crónicos, posoperados, de algún problema articular o de columna. Entonces, esto es lo que hacemos en Esfera Médica desde hace 20 años, David. Y esto de dejar pasar las cosas, doctor, por meses y por años, yo lo asocio también con el tema de la postura, porque a veces que nos acostumbramos tanto a vernos de cierta manera que ya nos parece normal vernos así o sentirnos así, pero cuando la persona empieza a sentirse bien, y eso es algo que ustedes en Esfera Médica nos han contado en diversas ocasiones, la reacción es impresionante y de mucho gusto, de decir, ay, ya no me acordaba lo que era sentirme bien, ya no me acordaba lo que era estar en la correcta postura, y eso yo creo que a ustedes les debe de dar mucho gusto. Sí, eso nos da muchísimo gusto saber que pues todos esos años de experiencia y combinar las tecnologías del Instituto de Psicofísica de Rusia, pues podemos serle útil a muchos pacientes que llevan un dolor crónico. Inclusive los pacientes lo refieren que desde la primera visita con los diagnósticos de los sistemas rusos y que inician a corregir su biomecánica, iniciamos a dar el tratamiento dependiendo del foco rojo de origen, de raíz. Pues el paciente desde la primera semana ya nota cambios, a la segunda semana así va mejorando. Entonces hemos podido dar de alta pacientes en 6 semanas, en 8 semanas, en 10 semanas, dependiendo el diagnóstico y el tiempo de evolución del dolor. Pero te puedo decir que los sistemas rusos son una nueva opción ahora, que es totalmente por especialistas médicos, de alta tecnología por el Instituto de Psicofísica de Rusia y 20 años de experiencia. Entonces esas 3 combinaciones se juntan para poder tratar, diagnosticar e investigar temas de dolor crónico. Y estos sistemas rusos de diagnóstico están disponibles en México, están disponibles en esta región binacional, en un lugar muy céntrico de Tijuana. Doctor, alguien que quiera contactarlos, hacer su cita, por favor compártanos las vías para llegar con ustedes. Sí, el número, la vía telefónica para cualquier duda, cualquier inquietud por estar con estos sistemas rusos avanzados. Entonces el 664-634-16, repito, 664-634-1640, está el equipo de especialistas para cualquier duda que tengan. 664-634-1640, el número de Esfera Médica, no lo deje para después. Además es muy importante, como hemos platicado también en diversas ocasiones con los médicos de Esfera Médica, el no atenderse a tiempo, doctor, también genera consecuencias. No hay que postergar nada de lo que tenga que ver con nuestra salud. Sí, y que el querido paciente o radioescucha esté con la tranquilidad que son diagnósticos y tratamientos avalados por las autoridades sanitarias, por el Instituto de Psicofísica de Rusia, por COFEPRIS, por todo lo que una especialidad médica tiene que cumplir para poder servir a sus pacientes. Nos preguntan del público, Arturo Galván, que si también incluye dolores de cabeza. Arturo, en eso son súper expertos en todo tipo de dolores, pero es una de las preguntas más recurrentes, ¿no, doctor? Dolores de cabeza, ¿sí? Migrañas, también ahora, como nos decía, hay muchos otros temas, pero es muy recurrente hablar de los dolores de cabeza. Yo te puedo decir que 6 pacientes
pacientes de 10 que acuden con nosotros con temas de dolor crónico viene por dolor de cabeza. Porque el paciente que tiene migraña o dolor de cabeza, pues prácticamente evita los detonantes que le ocasionan ese dolor de cabeza y ya sabe en ocasiones con qué analgésico o desinflamatorio se mejora. Pero el saber verdaderamente cuál es la raíz del problema, si es a nivel de meninges, esta capa que cubra el cerebro, si es el cerebro, si son las venas, si son las arterias, si son las linfas, si son los músculos del cuello, si son la cervical, hay muchísimas causas que se puede detectar y corregir la causa. Ese es el éxito de los sistemas rusos, que tratamos el origen y la causa de cada padecimiento. Entonces, ojalá pueda darse la oportunidad para que se investigue y ver cuál es el verdadero origen. Doctor Agustín, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buen día y gracias por la invitación. Gracias, es el doctor Agustín Gómez Álvarez, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. El número de Esfera Médica, 664-634-1648.